¿Qué tal? Muy buena noche a todas y a todos. Les saludamos desde Excelencius, la firma legal, el despacho y su página de contenido jurídico con 4 socios, de los cuales 2 nos presentamos esta noche con ustedes para poder abordar estos temas, estas clases de tanto interés. Quiero presentarles a la abogada que seguramente ya habrán visto en nuestros videos de derecho penal. Ella es la abogada Michelle Arciniega y nos estará acompañando para brindar este tema ante ustedes. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Roy, y buenas noches a todas y a todos. Gracias por visualizarnos esta noche. Gracias, licenciada. Queremos aprovechar para saludar, ahorita que se están uniendo las personas, a Pedro Galván, a Sinorep, a Norep, a José Luna, Javier Pantoja, Alma Castañeda, Marco Mosch, Polo Pérez, Jurídico Zona Volcanes, Eyan Marc, Jorge Pedraza, Antonio Rodríguez desde Oaxaca, Carp Hernández Bricia desde Morelos, Alison Bea, a Alondra Blanco, Fran Díaz, a Donauski Guzmán, Dinastía Miranda y a todas las personas que nos están escribiendo en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta sesión de Derecho Penal, la primera que brindamos en Excelencius y que esperemos que tengamos muchísimas otras sesiones en esta materia, ya que siempre es de gran interés para todas las personas. Entonces, abogada, comencemos con la exposición. Nuestro tema de hoy es la audiencia inicial y lo primero que tenemos que hacer siempre antes de comenzar cualquier tema es conceptualizar. Yo les he insistido mucho en que no podemos concebir el estudio de un tema sin antes conocer justamente las definiciones relevantes. Entonces, si esta noche vamos a hablar de la audiencia inicial, pues lo más natural es que comencemos por definir qué es esta audiencia inicial. Y entonces, abogada, le pediría que nos apoye con esta definición que tenemos en el material que amablemente preparó. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado. Es la primera audiencia en el proceso penal, se da durante la etapa de investigación y tiene varios propósitos esenciales que definen el rumbo de la investigación y posible juicio, desde el control de la detención hasta las medidas cautelares a las que se sujetará el imputado. El proceso penal está formado por 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. El día de hoy vamos a ver la etapa de investigación, que es la primera audiencia, una de las más importantes. Bueno, no de las más importantes, sino aquí pasa algo muy importante, licenciado. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el imputado, la defensa, el juez y el Ministerio Público tienen su primer acercamiento, es decir, antes de esto jamás se habían visto. Muchísimas gracias, abogada. Tiene toda la razón. Y qué bueno que nos detenemos un minuto a revisar esta parte porque justamente la conceptualización nos lleva a cuestiones muy importantes. Usted ya refirió precisamente la existencia de 3 etapas y la existencia de más audiencias. Entonces, en este inter que usted nos está dando como concepto, en este precedente que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de toda nuestra sesión, presten mucha atención a lo que mencionó la licenciada como concepto y como explicación. En esta audiencia inicial suceden cosas muy importantes, por no decir completamente determinantes para el resto de las etapas dentro del proceso. Es por eso que la abogada atinadamente les explica que pues esta es solamente la primera de estas etapas y la primera de estas audiencias. Y se van a dar cuenta por qué, sobre todo cuando veamos los derechos del imputado, de muchas mentiras, de muchos mitos que circulan cuando solamente estamos en la etapa inicial de un proceso penal y que como abogadas y abogados no podemos permitir que nos contaminen el juicio porque entonces estaríamos faltando a esos principios y derechos que vamos a ver en esta sesión. Abogada, como segundo punto, tenemos aquí un esquema muy interesante en donde se nos explican los objetos, los diferentes objetivos o fases de esta audiencia inicial. Y hay 7 en total que pueden ver dentro de este recuadro. Entonces, por favor, explíquenos este diagrama, a qué se refiere y cuáles son cada una de estas fases, abogada. Claro que sí, licenciado. Primero tenemos los derechos del imputado. Es importante recordar que durante el inicio de la audiencia el juez tiene que supervisar que el imputado conoce sus derechos. De no ser así, él está obligado a leérselos. Como segundo punto tenemos el control de legalidad de la detención. Aquí el Ministerio Público va a manifestar, el Ministerio Público va a manifestar al juez cómo fue la detención. Aquí como defensa es importante que ustedes estén al pendiente de que esa detención
haya sido correcta, es decir, que sea como marca la ley. De no ser así, ustedes podrían solicitar de momento la liberación de su representado. Es correcto, abogada. Este punto es bien importante y qué bueno que hace este énfasis respecto a la intervención de la defensa, porque durante toda esta audiencia inicial que estamos estudiando, por supuesto que habrá un debate continuo entre lo que el ministerio expone, como usted mencionaba, es el que va a dar la legalidad, va a sustentar con los hechos y con los artículos correspondientes. Mi detención estuvo bien hecha y la justifico con esto. Y la defensa será la encargada de decir tu detención no se ajusta, por lo tanto, tiene que quedar en libertad. Pero aquí menciona un punto bien interesante y hay que comenzar a desmentir estos mitos y rumores. Oye, es que ya quedó en libertad porque lo detuvieron mal, entonces es inocente. Totalmente incorrecto. El que una persona no enfrente su proceso en prisión no quiere decir que sea inocente. Solamente quiere decir que no estará en esa medida cautelar, que no estará privado de su libertad mientras se da la resolución de culpabilidad, que es hasta el juicio oral. Por eso les dije que es muy importante esta introducción que nos da la abogada, porque nos sienta las bases para decir, ok, estamos en una audiencia inicial, en ese primer encuentro de las partes del proceso, los sujetos del proceso. Y entonces en esta segunda esfera que bien nos explicaba la abogada, se tiene que controlar la detención, ver que haya sido apegada a derecho. Si no está apegada a derecho, pues te vas libre, pero seguimos con la investigación y te traemos a la audiencia a través de un citatorio, por ejemplo. Pero esta etapa del control de la legalidad de la detención no se dará en todas las audiencias iniciales, se dará solo en aquellas que haya una persona detenida. Si no hay detenido, si se le citó mediante un citatorio, valga la redundancia, pues entonces no habrá necesidad de controlar la detención porque la persona señalada como responsable no está detenida, simplemente está presente en la audiencia y es la persona señalada por presuntamente haber cometido el delito. Entonces, abogada, podemos pasar ahora sí a nuestra esfera número 3. Adelante, por favor. Gracias. Continuamos con la formulación de imputación. La formulación de imputación la realiza el Ministerio Público y esta prácticamente consiste en que se dirige al imputado y le hace saber los supuestos hechos y el supuesto delito que se le está atribuyendo. Así es, abogada. En esta parte ya entramos en el fondo de lo que realmente constituye aquí un análisis de los elementos constitutivos del delito. Porque es la primera vez en que el Ministerio Público se va a dirigir directamente a la persona detenida o a la persona señalada como la que presuntamente cometió el hecho y le va a decir, tú estás aquí por estos hechos y por este delito y por estos artículos, por supuesto. Y es entonces cuando la persona detenida o cuando el imputado o cuando el acusado es receptora de esta información y por fin la conoce. Y ahora que ya conoce esta información, que ya conoce de lo que se le está señalando, esta formulación de imputación, pasamos a una etapa clave para la defensa. Hay una salida muy sencilla, pero esta etapa que viene es clave, ¿correcto, abogada? Correcto, licenciado. ¿Cuál es? Adelante, por favor. Aquí es importante que el Ministerio Público señale la flagrancia, es decir, que haya sido detenido al momento de cometer el supuesto delito. Muy bien, aquí tenemos en comentarios justamente a Ian Mark que nos dice solo en flagrancia. Es correcto. Aquí cuando nosotros tenemos ese supuesto de una detención al momento de cometer el delito o inmediatamente después de cometerlo, después de una persecución material e ininterrumpida, tendríamos el supuesto para poder justificar una detención. Cosa aparte sería justificar la retención de esa persona. Ok, lo detuviste, pero ¿por qué lo retuviste? ¿Y por qué debe seguir en prisión preventiva, por ejemplo, durante todo su proceso? Y ya que tenemos estos elementos cubiertos respecto a la detención legal, respecto a que ya se le informó al imputado, porque ya se le formuló imputación, la razón por la que está ahí, viene su oportunidad de oro. ¿Cuál es ese siguiente paso que tenemos ahí, abogada? El siguiente paso es que el juez se dirige al imputado y le pregunta si desea declarar o guardar silencio. Cualquiera que fuese su decisión no tiene por qué traerle una consecuencia negativa durante su proceso. Es correcto. Aquí un punto importante surge, abogada, porque es la primera vez que el detenido o el imputado va a poder dirigirse hacia el juez
para manifestar lo que a su derecho corresponda. Pero hay algo bien importante, abogada, aquí. ¿Por qué como defensa yo permitiría que el imputado hable? ¿Cuál sería la consecuencia de que ese imputado, al momento de realizar su declaración ante el juez, pues dijera algo que no va realmente con la defensa que yo traigo? ¿Qué pasaría ahí y qué recomienda usted? Bueno, aquí es importante que el imputado tome esa decisión con la asesoría de su defensor. ¿Por qué? Porque si no, justo lo que usted comenta, licenciado, podría perjudicar en la estrategia que tiene pensada, en este caso, la defensa. Es correcto. Aquí lo que la mayoría de defensores opta por hacer es decirle, no digas nada, no declares porque es tu derecho. Y como nos dice por aquí un colega que nos escribía en el chat, Jan Mark también, muy participativo, que lo que declare puede ser usado en su contra, es correcto. Todos hemos visto esas películas donde al momento en que detienen a alguien, todo lo que diga puede ser y será usado en su contra, pues es algo similar. Y la abogada lo expuso muy bien. Si no dices nada, no te va a acarrear ningún perjuicio, no te va a acarrear ningún daño, no pueden utilizar tu silencio en tu contra. Lo que tú declares, sí, lo que tú declares sí puede jugar en contra. Y entonces por eso la importancia de esto que la abogada refiere. Hay que mantener coordinación con la defensa si es que vamos a declarar siendo imputados, o mejor, apegarnos a nuestro derecho de no decir absolutamente nada. Pero ya que se le dio esta oportunidad de declarar a el imputado, y si decide o no decide hacerlo, tenemos que seguir con la audiencia. Y este siguiente elemento también es clave. Es una solicitud que realiza nuestro Ministerio Público. ¿Qué es lo que sigue dentro de esta audiencia inicial, abogada? Continuamos con la solicitud de vinculación a proceso. Esta, como bien mencionó el licenciado Roy, la solicita el Ministerio Público. Esta prácticamente consiste en solicitar que se continúe con la investigación. Correcto. La vinculación a proceso, la solicitud que hace el ministerio, no es más que decirle al juez de control, señor juez, ya vimos la detención, ya le formulé la imputación y ya le diste chance de declarar. Ahora yo te voy a exponer con mis datos de prueba por qué necesitas vincularlo al proceso, sujetarlo para que continuemos, porque hay elementos para ello. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle estos requisitos, pero básicamente es eso, que el Ministerio Público solicita que se le dé continuidad y que se le obligue a ese imputado a mantenerse dentro de esa continuidad, porque todavía no hemos pronunciado sobre la culpabilidad, solamente estamos con elementos indiciarios, que también más adelante lo veremos. Y ahora sí, una vez que el juez determina vincular a proceso, vamos a tener la siguiente fase, abogada. ¿Cuál es? Continuamos con medidas cautelares. Las medidas cautelares prácticamente son las medidas de protección para la víctima o la protección para que se pueda continuar con esta investigación del proceso. Normalmente el Ministerio Público siempre va a solicitar las medidas más extremas o más fuertes. Entonces, aquí es tarea de la defensa que ponga atención y analice la medida cautelar que ya le dio el juez a su representado para que pueda solicitar la medida acorde al delito que se le está Atribuyendo. atribuyendo. Sí, correcto. Y es que eso que mencionas es clave. Cuando nosotros estamos ante la fiscalía como defensores, la fiscalía obviamente para intimidar, por malas prácticas, por lo que ustedes quieran, siempre se va a ir por la medida más lesiva en los derechos del imputado o acusado. Y es que, como vamos a ver más adelante, las medidas cautelares tienen grados de lesividad, esto es, grados en los cuales afectan la esfera jurídica del acusado, y en este caso dentro del proceso. ¿Por qué? Porque entre más abajo está la medida en el catálogo, más restringe sus derechos. Y mientras más arriba está, pues se considera un poco más leve, si lo queremos ver así de alguna manera para ejemplificarlo, ¿verdad? No es que ninguna sea importante. Pero justo estos dos propósitos que menciona la abogada son claves. ¿Por qué? Porque con las medidas cautelares buscamos esas dos cosas, que el acusado no se nos vaya a dar a la fuga, que el acusado siga en el proceso y se le dé la continuidad, y dos, que la víctima tenga una protección, ¿vale? Esta sería, en resumen,
la cuestión de las medidas cautelares. ¿Qué tenemos a continuación, abogada? Por último, tenemos el plazo para cierre de investigación. Como se dieron cuenta, siempre comienza el Ministerio Público. Entonces, en este último punto, también el Ministerio Público va a solicitar un plazo para la investigación. Después será turno de la defensa. Aquí es importante también hacer una estrategia, si ustedes son defensa, para poder solicitar el plazo de acuerdo a la medida cautelar que se le haya impuesto a su representado. Por ejemplo, en caso de que el juez haya aceptado la medida cautelar de prisión preventiva, a ustedes no les va a convenir solicitar el plazo mayor, ya que esto implicaría que su representado estuviera detenido mientras dura toda esta investigación. Es correcto. En este plazo para cierre de investigación, como su nombre lo indica, vamos a finalizar las diligencias tanto de la defensa como del Ministerio Público. Y de esa manera, un muy buen planteamiento que hace aquí la abogada es observar qué medida cautelar es la que tengo, cuáles son las condiciones de mi cliente, de mi representado dentro del proceso penal, cuál es el plazo conveniente de acuerdo a los datos de prueba o medios de prueba que yo necesito recabar, o si me conviene acortarlo lo más posible. Justamente en esta parte entraría la cuestión del debate. ¿Por qué? Porque vamos a tener justo una petición del Ministerio Público, pero también una petición de parte de la defensa. Y habría que empatar ambas para poder llegar a la determinación del juez, que al final va a tener que estar fundada y motivada, ¿vale? Por aquí nos está diciendo en comentarios, Marco, faltaron las aclaraciones y precisiones por parte de la defensa. Marco, la defensa puede solicitar aclaraciones respecto a la formulación de imputación, pero solamente eso. Lo vamos a ver más adelante, un ejemplo de formulación de imputación, pero realmente aquí no hay debate, Marco. El Ministerio Público se dirige directamente al imputado y le informa sobre los hechos, sobre el delito que se le está imputando, quién lo acusa y demás. Y no hay realmente un debate en donde la defensa puede intervenir. Como usted bien menciona, solamente son precisiones, pedir esos datos que a lo mejor no quedaron claros, las circunstancias de tiempo y modo y lugar que nos lo precise bien al momento de formular la imputación, porque hay abogados y abogadas que utilizan esta información y la contrastan con lo que se expone en la solicitud de vinculación a proceso. Obviamente a manera de que empate y tenga congruencia. Si no lo tiene es un punto a atacar y entiendo por dónde va el comentario. Pero realmente que esto implique un debate o que sea una de las fases que estamos viendo, pues no es así. Por supuesto que en la formulación de imputación viene como segunda parte esta réplica, si así lo queremos ver, que son aclaraciones y precisiones de la defensa, así como en la solicitud de vinculación a proceso, la defensa pide que no se vincule a proceso, pero ahí sí hay un debate y ahí sí hay aportación de los datos de prueba, ¿vale? Entonces, gracias por su comentario, Marco, solamente era realizar esa precisión. Bien, pasemos ahora, abogada, a los derechos del imputado, una cuestión que muchas veces pensamos que vamos a localizar como primera fuente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ojo, este elemento es tan importante que lo vamos a encontrar incluso desde nuestra Carta Magna. Están en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su letra B. Y aquí tenemos un catálogo muy extenso que hemos decidido algunos de los más importantes para presentarlos en esta sesión y que la abogada nos va a hacer favor de proceder a decirnos cuáles son y explicarnos un poco acerca de ellos. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, el primero es presunción de inocencia. Aquí, como lo comentábamos en la diapositiva anterior, desde el momento en que se detiene al imputado, él cuenta con derechos. Es decir, durante la detención y lo que dure su proceso, se le tendrá que tratar como una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces pasa, licenciado, que las personas creen que porque un imputado se encuentra en este proceso ya es culpable. Es correcto y es lamentable y es justo uno de los puntos que quería desmentir. Me robó la idea, abogada, totalmente, porque una de las cuestiones que yo tenía más en mente son las recientes noticias sobre personas que enfrentan procesos. Ahí tenemos el caso de Fofo Márquez. Fofo Márquez, hay un video que se hizo viral respecto a el hecho que cometió en un estacionamiento
y desde el momento en el que fue detenido, ya todas las personas decían, es que sí es culpable. A lo mejor de los elementos que se desprende el video, a lo mejor de la opinión popular, a lo mejor incluso a nivel moral, sí es culpable, pero jurídicamente no. Ojo, la culpabilidad solo viene de una sentencia condenatoria, una sentencia que diga dentro del proceso penal, esta persona es culpable y se le dictará sentencia para ver cuántos años de prisión tendrá que pasar. Pero el hecho de que una persona esté vinculada a proceso o vaya a tener su primera audiencia, de ninguna manera representa culpabilidad. Por eso la presunción de inocencia es tan importante y es uno de los derechos más importantes dentro del proceso penal. Por ahí dejábamos en Excelencias una encuesta el día de ayer. ¿Qué derecho del imputado consideras tú que es el más importante? ¿Presunción de inocencia o a declarar y guardar silencio de acuerdo a lo que le convenga? Y ganó por una abrasiva mayoría la presunción de inocencia. Y es que tiene una razón de ser. Ese derecho, esa simple frase de 3 palabras, rige absolutamente todo o debería de regir todo en torno al proceso y en torno a la opinión pública. Porque por muy detenido, por muy imputado que seas, se te debe de seguir presumiendo inocente. ¿Ok? No podemos entonces cometer este tipo de linchamientos mediáticos y sociales a los que señala la licenciada, de decir, ya detuvieron a fulanito, es culpable. No, no hay culpabilidad. Jurídicamente, quítense eso de la cabeza. Jurídicamente no hay culpabilidad hasta que tengamos un juicio oral o tengamos una sentencia que diga, sí es culpable. Por mucho que creamos, por mucho que tengamos esa convicción, no va a proceder. Ahorita, Marco, vamos a ver esa duda que usted nos da. Excelente pregunta. Cuando lleguemos a medidas cautelares, la veremos, pero muy, muy buena pregunta que nos hace aquí Marco. Abogada, pasemos con el segundo derecho, por favor. Claro que sí. El segundo que tenemos es declarar o guardar silencio. Como bien lo comentábamos en la diapositiva anterior, el juez justo pregunta en la audiencia al imputado si desea declarar o guardar silencio y como lo mencionábamos, esto no tiene por qué tener ninguna consecuencia negativa durante su proceso. Es correcto, solamente la cuestión de cuidar la congruencia, si es que vamos a declarar, la congruencia con lo que nuestra defensa ya tenga preparado, con lo que vaya a manifestar en la solicitud de vinculación a proceso y en las demás etapas, necesitamos tenerlo en cuenta. Si ustedes son defensores, obviamente la solución más fácil a la que me refería al principio de esta sesión era, pues no declares porque no te afecta en nada y porque así podemos ver qué trae el Ministerio Público y en función de eso preparar una defensa más a fondo. Repito, es lo tradicional que se realiza y aquí podemos caer en lo que en el derecho penal, entre penalistas, se denomina una defensa activa o pasiva, abogada, que la activa será aquella en donde nosotros, como defensores, sí asumamos una postura de aportar datos y medios de prueba y elaborar una teoría del caso y confrontar la teoría del Ministerio Público. Mientras que una defensa pasiva buscará simplemente atacar las contradicciones que la propia fiscalía tenga dentro de su relatoría, dentro de sus datos y medios de prueba. Es decir, no nos vamos a esforzar tanto en elaborar nosotros la teoría propia ni aportar pruebas, sino que estaremos, como su nombre lo dice, pasivos, a la expectativa de cómo nos ataca, no buscando la manera de cómo atacar nosotros, ¿vale? Bien, ahora pasemos por favor a nuestro tercer derecho constitucional del imputado, abogada, por favor. Información sobre los hechos que se le imputan. Esto igual lo comentábamos en la diapositiva anterior y esto básicamente es la formulación de imputación que le hace el Ministerio Público, que como comentábamos es cuando se dirige al imputado y le hace saber los supuestos hechos y el supuesto delito que se le atribuye. Es correcto, esta información básica que como por aquí nos pone Polo Pérez desde el inicio que le leen la cartilla de las personas detenidas, es justamente uno de los derechos que debe imperar sobre el detenido o el imputado. Al momento de la detención, le hacen saber el motivo de la detención, los derechos que tiene, los hechos por los cuales se les está cometiendo esta detención y también dentro de la audiencia inicial, el juez de control es el encargado de leerle sus derechos, hacérselo saber y preguntarle si los entiende.
a efectos de que pueda dar inicio a la audiencia. Como vimos, es el paso número 1. Continuemos, abogada, por favor. Claro que sí. Se le recibirán testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca. Aquí es importante mencionar que no es obligación del imputado ni de la defensa demostrar datos y pruebas, ya que esta es obligación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que está haciendo el señalamiento del supuesto delito. Aquí, como comentaba el licenciado Roy, aquí podemos nosotros mantener una defensa activa o pasiva. Correcto, abogada. Aquí algo bien importante. En este punto que tenemos como nuestro recuadro número 4, hay que prestar atención a cómo se dicen las cosas. La abogada muy atinadamente señala, es un derecho del imputado presentar testigos y pruebas. Derecho, no obligación. Y esto es importante, importa muchísimo, porque el Ministerio Público sí tiene una obligación de demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad que está buscando. Si el Ministerio Público ya tiene a un detenido, ya formuló la imputación, ya quiere hacer su acusación y conseguir sentencia condenatoria, por supuesto que le corresponde a él la carga de la prueba. En materia penal, no pierdan de vista el primer derecho que les dije que era el más importante, presunción de inocencia. La presunción es tan poderosa que justamente te dice a ti como imputado o acusado, puedes presentar pruebas si quieres, es tu derecho, no tu obligación. Quien sí tiene obligación de demostrar que eres culpable es la fiscalía. Entonces, no tomen por favor este derecho como una obligación del imputado de demostrar inocencia. Al contrario, es un derecho de que si quiere lo puede ejercer, pero si no, aún así recae en el Ministerio Público la obligación de demostrar esa culpabilidad. Entonces es importante entender los derechos como las facultades que puedo o no utilizar. Soy imputado, yo decido o no si presento pruebas, si me conviene o no me conviene. Pero que no presente pruebas no me hace culpable, ni quiere decir que no demostré inocencia, solo quiere decir que no hice uso de ese derecho, porque no quise, porque no me convenía. Y aún así es completamente legal y será completamente obligación del Ministerio Público demostrarme como culpable. ¿Vale? Siguiente punto, abogada, por favor. Ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. Como todos ustedes sabrán, las audiencias son públicas, excepto en delitos sexuales o en donde participen menores de edad. Es correcto y es justamente uno de los consejos que dábamos ya hace algunos años. Vayan a audiencias. Las audiencias en materia penal, a diferencia de las familiares, por ejemplo, son públicas y salvo esas excepciones que menciona la abogada y otras que se lleguen a determinar por el caso especial en concreto, ustedes pueden acudir como oyentes a estas audiencias públicas. La publicidad nace como un principio básico de este sistema penal, porque nos dicen, oye, pues va a ser un sistema oral, pero aparte necesitamos que las audiencias sean públicas, pues para que todo el mundo vea el trabajo que se desempeña, para que todo el mundo pueda ser testigo, quien desee acudir, de cómo el juez de control es imparcial, de cómo se da el debate entre las partes y de cómo ya no existen, guiño, guiño, esa cuestión de antes de fabricación de delitos o de encerrar a personas inocentes, que a ver, es una muy buena intención que para ser honestos no se ha cumplido en la práctica. Pero al final esa es la razón de esa publicidad, de que las audiencias sean públicas, salvo las excepciones que mencionó atinadamente la abogada. ¿Cuál es nuestro penúltimo punto, por favor? Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. En este punto, la defensa y el imputado tienen derecho de solicitar la carpeta de investigación para saber los datos y pruebas que está aportando el Ministerio Público. Así es, y un problema muy lamentable también, y que justamente viene de eliminar estos mitos y estas mentiras, que los derechos que tenemos constitucionalmente plasmados se cumplan como por arte de magia. La realidad es que si han tenido la oportunidad de acudir a un ministerio público a revisar una carpeta de investigación, se habrán dado cuenta de lo difícil que es,
se habrán dado cuenta las trabas que les ponen, es que su carpeta no está aquí, que la gente del Ministerio Público está de incapacidad, que se fue de vacaciones, que no lo puedo autorizar solamente con su identificación, que no tenemos un acuerdo que le reconozca como defensora del imputado, es decir, 1001 trabas. Entonces, este derecho tan bonito que se ve aquí, me van a facilitar todos los datos para mi defensa, puedo ver toda mi carpeta de investigación, muchas veces es una tortura, ¿vale? Entonces, qué bueno que está en la Constitución, hay que ejercerlo y hay que buscar los mecanismos para ejercer ese derecho. ¿Cuál es nuestro último derecho, abogada? Tendrá derecho a una defensa adecuada. Recordemos que desde el momento de la detención el imputado tiene derechos. Tiene derecho a solicitar un abogado particular. En caso de que no tenga el recurso, el gobierno está obligado a ofrecerle un abogado de oficio. Algo importante es que tenga conocimiento, en este caso que estamos hablando de la etapa de investigación, que tenga conocimiento en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas veces, licenciado, se ha visto en las redes sociales que el juez hace el conocimiento del imputado que no cuenta con la debida defensa, ya que desconoce cómo se lleva a cabo este sistema. Sí, creo que todas y todos hemos visto por lo menos uno o dos videos virales de ese tipo, en donde en plena audiencia, enfrente de su cliente, el imputado, el juez se dirige al abogado defensor y le dice, abogado, yo puedo advertir de forma muy manifiesta que usted no tiene conocimiento ni la mínima idea de el sistema en el que estamos actuando. No tiene ni idea de las fases de la audiencia, ni el propósito de cada una, ni lo que se tiene que hacer en cada una. Por lo tanto, vamos a suspender la audiencia y me voy a dirigir al imputado para decirle justamente, oye, cambia de abogado, porque el que traes no tiene conocimiento de nada y te va a hundir. Estamos jugando con la libertad de las personas. Entonces, ya el hecho de presentarse en una audiencia como defensa, como abogado titular, dejen ustedes sin experiencia, sin el conocimiento técnico, lo que marca, las pautas que marca el Código Nacional, me parece gravísimo. Pero vámonos a la otra cara de la moneda, abogada, porque también se trata de analizar estas vertientes. Usted mencionó a los abogados de oficio. Yo sé de primera mano que hay una desventaja muy grande respecto a los abogados de oficio. Y es el tema de que aunque son gratis, llevan muchísimos casos. Y entonces no le pueden prestar la misma atención a todos los asuntos que tienen que tramitar. Este funcionario del Estado tiene un sueldo y le pagan lo mismo si lleva 10 o si lleva 200 expedientes. Entonces realmente el tratar con un abogado o abogada de oficio, a pesar del beneficio que eso representa para tu bolsillo, porque no gastas nada, pues al final se puede traducir en desatenciones o en la falta de seguimiento oportuno que a lo mejor una defensa privada sí realizaría. Porque un abogado penalista tampoco es muy barato que digamos. Te vienen cobrando 10,000, 20,000 pesos por audiencia. Un proceso completo te puede salir ahí de 80,000, 100,000 pesos, dependiendo el delito, pero la realidad es que no todos tienen este dinero para enfrentar un proceso completo con un defensor privado. Así que es una situación compleja de evaluar, pero yo les pongo las dos caras de la moneda en una balanza para que ustedes puedan decidir. Ya que tenemos estos derechos del imputado delimitados, abogada, pasemos a la formulación de imputación. ¿Qué nos cuenta respecto a esta figura, abogada? Bien, la formulación de imputación la realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público comunica al imputado frente al juez de control hechos atribuidos, clasificación jurídica preliminar, fecha, lugar, modo y grado de intervención. Aquí estos elementos que nos menciona la abogada son muy precisos y muy puntuales. Vamos a desmenuzarlos poco a poco porque les traemos un ejemplo, pero a efectos de que podamos entenderlo bien, vamos a hacerles la exposición. Número 1, la comunicación al detenido o a la persona señalada por la comisión del delito. Como mencionó la abogada, en esta audiencia están presentes juez de control, Ministerio Público, defensa y el imputado o el detenido o el acusado. Esta persona va a enfrentarse en este primer careo, por así decirlo, a que el Ministerio Público le lea la cartilla completa y le diga, tú estás aquí detenido por A, B y C, por los hechos de tal día, de tal fecha, y esta persona fue la que te denunció. Esa es la formulación de imputación y por eso nos dice este recuadro, la
comunicación directa con el imputado. Número 2, se hace frente al juez de control. Obviamente el juez va a tomar nota de todo lo que vaya mencionando el Ministerio Público, porque son registros que constan en su carpeta de investigación. Y sobre esta teoría del caso, que se da por primera vez en esta formulación de imputación, se tiene que desarrollar el resto del proceso. Como tercer elemento, tenemos en pantalla los hechos atribuidos, circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se dieron los hechos por los cuales se les señala. Y la clasificación jurídica preliminar, ¿qué delito es el que yo desprendo de estos hechos? Una vez que el Ministerio Público te dice cuál es el delito en específico y cuáles son los hechos, te debe de decir cómo es que tú participaste en ellos. Entonces, todos estos elementos nos llevan a una recreación que tenemos para ustedes, en donde, ¿le parece bien que yo sea el juez, abogado? Me parece perfecto. Hagamos una simulación de formulación de imputación entonces. Tenemos al imputado frente a nosotros y yo seré el juez en esta oportunidad. Señor Jesús Contreras Magaña, es muy importante que ponga atención a lo que va a suceder a continuación. El agente del Ministerio Público aquí presente le va a comunicar la investigación que se está realizando en su contra, el hecho que motivó esta investigación, las circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar, como cuándo y qué, la persona que lo denuncia y el delito que se está investigando, así como los artículos que la ley establece y la forma de participación que usted presuntamente tuvo. Le recuerdo que tiene derecho a estar en comunicación con su defensa en todo momento, siempre y cuando no me interfiera ni me interrumpa el orden de la presente audiencia. Ministerio Público, por favor, proceda. Gracias, su señoría. Señor Jesús Contreras Magaña, con fundamento en los artículos 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social, estando en presencia del honorable juez de control, hacemos de su conocimiento que se desarrolla en su contra una investigación por el delito denominado como robo con la modalidad agravante de ser ejecutado con violencia, en contra de la señora Violeta Méndez López, delito previsto en los artículos 220 y 225, fracción 1 del Código Penal para el Distrito Federal, en su calidad de autor material de dicho delito. Lo anterior sustentado en los siguientes hechos. Siendo el 2 de agosto del 2025, la denunciante Violeta Méndez López se encontraba parada en la esquina de la avenida Gabriel Mancera y Ángel Urraza, esperando su transporte público a las 7:34 de la mañana. 2 minutos después, un masculino de aproximadamente 40 años, de piel morena y cabello negro, de complexión robusta, quien vestía una sudadera roja, pantalón de mezclilla y tenis blancos, a quien la víctima identifica con usted, plenamente se colocó frente a ella y, sacando una navaja de mango rojo y hoja plateada, le sujetó con fuerza el brazo derecho, donde la víctima tenía su bolsa de color azul de la marca Chloe, y procedió a colocar la navaja mencionada en el pómulo derecho de la víctima, la que gritó. En ese momento, el sujeto le refirió: ya valió madre, ruca, dame la bolsa y el dinero o te chingo. Ante esa amenaza, la víctima procede a soltar la bolsa al suelo y a gritar, por lo que su agresor, Jesús Contreras Magaña, la empuja con fuerza lejos de la bolsa y la víctima cae al piso, lo que éste procede a levantar la bolsa y salir corriendo con dirección al norte sobre la avenida Gabriel Mancera, solamente para ser detenido una calle después, sobre la intersección de esta avenida y la calle Amores, por los primeros respondientes, quienes detuvieron al denunciado en posesión de una bolsa de mano color azul, de la marca Chloe, y una navaja de mango rojo y hoja plateada de la marca Swiss. Es por estos hechos, señor Jesús Contreras Magaña, que la denunciante lo señala como el autor material del delito de robo con agravante por ser cometido con violencia y que se clasifica como sigue: delito de acción inmediato, material, doloso y que lesiona al bien jurídico tutelado. Es cuanto. Gracias, Ministerio Público. ¿Vieron la construcción que tenemos respecto a la formulación de imputación?
El ministerio en todo momento se dirige al imputado y a él le comunica cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién lo denuncia, cómo lo agarraron, qué fue lo que le encontraron, las situaciones alrededor de toda la investigación que se está desarrollando. Obviamente, si la persona fue detenida en flagrancia, pues bueno, la formulación de imputación es una recreación de lo que él ya vivió. Pero bien se puede dar el caso de que sea una audiencia sin detenido, en donde a la persona por primera vez le están informando cuáles son los hechos de los cuales se le acusa. Entonces, esta primera intervención, esta formulación de imputación es bien importante. Y respecto al comentario de nuestro colega, aquí es en donde el juez da el uso de la voz a la defensa para que haga precisiones. Oiga, ¿tiene algo que desee precisar? ¿Tiene alguna aclaración que quiera pedir al Ministerio Público? Pero eso sería todo. En la formulación de imputación no hay debate. Donde sí tenemos debate es en nuestra siguiente etapa que tenemos aquí en este diagrama, que justamente consiste en la solicitud de vinculación a proceso. ¿Qué nos cuenta al respecto del desarrollo de esta fase, abogada? Gracias, licenciado. El Ministerio Público es quien solicita la vinculación a proceso. Después de que solicita la vinculación, el juez pregunta al imputado el plazo para resolver. Aquí es importante que el imputado trabaje de la mano con su defensor para que en conjunto decidan si desean que se resuelva en la misma audiencia, es decir, en ese mismo instante o en 72 o 144 horas. Después de que den esa respuesta al juez, el Ministerio Público solicita y motiva con que, pues exponiendo los datos de prueba. Después es turno de la defensa. Aquí lo que tiene que hacer la defensa es solicitar la no vinculación a proceso. Después de esto surge una réplica y contrarréplica, es decir, el Ministerio Público va a responder sobre la solicitud de no vinculación que acaba de hacer la defensa. Y por último, va a dar respuesta la defensa. Para finalizar, el juez va a resolver con lo que haya visto, con el desarrollo que haya visto durante el debate. Correcto, abogada. Este esquema que tenemos en pantalla es muy ejemplificativo, nos ilustra mucho. Y vamos a hacer algo. A las personas que quieran estas diapositivas que tenemos en pantalla, con todo gusto se las compartimos. Solamente les vamos a pedir una cosa. Síganos en esta página de Facebook de Excelencius y también en nuestro canal de YouTube. Por ahí tenemos a nuestra socia, la maestra Guadalupe Guzmán. Por favor, apóyenos a mandar el enlace de YouTube y de Facebook aquí en los comentarios para que las personas puedan ir a seguir la página. Y si ustedes nos mandan captura de que ya nos están siguiendo o nos empiezan a seguir en este momento, les mandamos estas diapositivas en PDF para que las tengan en su celular y puedan hacer el repaso, porque de verdad que el material que diseñó la abogada está muy, muy bien ajustado a lo que marca el código y obviamente se nutre con la explicación que estamos dando en este momento. Pero si desean estas diapositivas, ya saben qué hacer, vayan a seguirnos en YouTube y en Facebook y nos mandan la captura a este número que es el de su servidor para que de ahí les enviemos el material, ¿vale? Entonces, respecto a este esquema que estábamos comentando hace un momento, abogada, tenemos por aquí en pantalla el desarrollo precisamente de la solicitud de vinculación. Y es que lo pongo en grande para que la gente pueda apreciar justamente el debate que se llega a dar ahora sí en esta etapa. Les mencionaba que en las anteriores no encontrábamos debate alguno, pero aquí sí, porque aquí, mientras que el Ministerio Público está fundando y motivando la solicitud de que se vincule a proceso, la defensa va a hacer todo lo opuesto. Le va a decir al juez de control que no hay elementos para vincular a proceso, que no existen indicios que vamos a ver más adelante para dar esta vinculación y que por lo tanto se debe de dar por terminado con un auto de no vinculación a proceso, ¿vale? Entonces, ya tenemos ahí el primer debate, pero también puede ser que exista una réplica por parte del Ministerio Público en donde conteste la solicitud de no vinculación a proceso y una contrarréplica de la defensa, generando así un debate de 4 fases. Repetimos que al final el juez será quien decidirá sobre esta situación de si vincula o no a proceso, pero en caso de que sí decida vincular, tendremos un acto, abogada, un acto que se llama auto de vinculación a proceso. Y
cuyos requisitos tenemos en pantalla. Los tres primeros requisitos que ustedes pueden apreciar son petición del MP, imputación formulada y oportunidad de declarar. Estos tres requisitos, abogada, son los que usted ya nos expuso anteriormente y justamente consiste en que para que se dicte un auto de vinculación a proceso, forzosamente tiene que existir ¿qué? Estos tres elementos previos. Que lo pide el MP. Si el MP no lo pide, pues no hay auto de vinculación. Que ya se haya formulado la imputación, porque si no, el imputado no conoce el hecho que se le está atribuyendo y que haya tenido la oportunidad de declarar. Una vez que pasan esos tres requisitos de existencia para que pueda existir la vinculación, ahora sí vienen los de fondo. ¿En qué se sustenta este auto de vinculación a proceso, abogada? En los siguientes tres. ¿Cuáles son? Ok, el primero que tenemos es datos de prueba que establecen el delito. Esto es algo que compruebe que existe un delito. Aquí los datos podrían ser el fallecimiento de una persona lesionada, un vehículo quemado, incluso una casa con puertas y ventanas destrozadas. Claro, porque dependiendo del tipo de delito, tendremos diferentes indicios de que existe el delito. Esta primera fase, que consiste en que haya datos y medios de prueba que por lo menos le digan al juez de manera indiciaria que existe un delito, como menciona la abogada, oye, pues si tengo una persona que perdió la vida, tengo una persona con una herida de arma blanca en el cuerpo, tengo un automóvil en una situación que me hace suponer un daño a la propiedad, ya tengo el primer elemento. Supongo, como juez, que existe un delito, pero ahora viene el punto número 2, que nos interesa más porque ya individualiza ese tema de que se cometió un delito con la persona que está en la audiencia, abogada, ¿correcto? Correcto. Es la probabilidad de que el imputado lo cometió. ¿Cómo voy a demostrar esto? Puede ser porque cuento con testigos, están presentando pues los testigos, personas que dicen que vieron al imputado cometer el hecho, incluso que se haya detenido 2 cuadras del lugar del hecho o que en el momento de la detención le hayan encontrado el arma blanca con el que se cometió el supuesto delito. Correcto. Este segundo elemento justamente nos dice, a ver, yo como juez, ya, ok, supongo que existió un delito por estos elementos que me aportas. Pero aparte, estos datos, estos medios de prueba, también me dan de manera indiciaria la suposición de que el acusado participó en ellos. Si yo no puedo de alguna manera vincular al imputado, al acusado, con el hecho delictivo, no puedo vincular a proceso, porque ¿qué caso tiene seguir con la investigación en contra de él si no tengo ningún elemento que lo vincule a él con el delito que ya vimos que es probable que se haya cometido? Entonces, estos dos elementos, y justamente la diapositiva lo menciona muy bien, indicios razonables, tienen que ver con un principio muy básico. Aquí, en la audiencia inicial, no estamos demostrando culpabilidad, no estamos peleando que si lo cometió o no lo cometió, es indiciario, tiene que haber indicios, presumimos que pudo haber participado y por eso hay que continuar con el proceso hasta llegar a una sentencia condenatoria. Pero en este momento no se está determinando culpabilidad alguna. Y vamos a verlo más adelante porque justo nos hacían una pregunta de la presunción de inocencia, abogada. Y justo tiene que ver con esto que tenemos en pantalla, las medidas cautelares. Están en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y hay más, pero tenemos algunas aquí para compartir con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, estas medidas las vamos a encontrar en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera que tenemos en pantalla es la presentación periódica ante el juez. Esta consiste en acudir a firmar durante el plazo que el juez ordene. Como segundo punto tenemos exhibición de garantía económica. Aquí se le va a pedir al imputado que dé una garantía en dinero. ¿Esto para qué? Para garantizar la reparación del daño y también para evitar que se dé a la fuga y no continúe con su debido proceso. El siguiente punto es embargo de bienes. En este escenario, pues se van a embargar bienes muebles, bienes, bienes muebles. inmuebles. Entonces, digamos, en la de arriba es dinero y en la de abajo pues son cosas. Correcto. Continuamos por la inmovilización de cuentas.
Aquí pues se le van a bloquear todas las cuentas que tenga su nombre, esto con la intención de que no use ese recurso para poderse dar a la fuga. El siguiente punto tenemos prohibición de salir del país. Aquí el juez va a solicitar a las autoridades migratorias que le impidan salir del país. Esto pues para que evitar que se da la fuga y ya no continúe con su proceso. Y por último, después tenemos la colocación de localizadores electrónicos. Este es como el más popular, ¿no? El que se ve siempre en películas, en series, que pues consiste en la colocación de un brazalete en el pie. Tobillera. Esto con la intención de tener vigilado al imputado. Penúltimo, tenemos el resguardo en su propio domicilio. Un caso muy popular que se dio aquí en México fue el caso de Elba Ester Gordillo, a quien le pusieron esta medida cautelar. Y esta medida cautelar básicamente consiste en que no puede salir de su domicilio mientras continúa su proceso. Y por último tenemos la prisión preventiva, que como les comentaba, esta es la medida cautelar más extrema que puede solicitar el Ministerio Público, y pues esta consiste en que el imputado esté en prisión mientras continúa este proceso. Muy bien, abogada, muchísimas gracias. Por aquí, justamente al tocar el tema de prisión preventiva, como usted mencionaba, es importante volver al comentario de nuestro colega Marco Mosch, porque es una duda muy, muy válida, es un debate muy, muy válido que se tiene que dar en torno a esta situación. ¿Dónde queda la presunción si te dan como medida cautelar la prisión preventiva? Y es que la duda es muy puntual, abogada. Si el castigo por haber cometido el delito es la cárcel y a ti no te consta que yo cometí el delito, ¿por qué me metes a la cárcel ahorita? Tiene una explicación, Marco, y en este tema nos aventamos otra hora si hablamos de la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Pero vamos a dejarlo globalizado en prisión preventiva. Mientras investigamos, mientras tienes el resto de tus audiencias, como usted menciona, vas a estar en prisión, vas a estar detenido. ¿Por qué? Porque el delito por el que se te está investigando es de tal magnitud que no podemos correr el riesgo de que te des a la fuga o de que representes un peligro para la sociedad o para la víctima. Entonces, esa es la justificación de la prisión preventiva. Y entiendo que pueda parecer como un castigo anticipado, porque ¿qué pasa si en tu juicio oral determinan que eres inocente? Ay, perdón, usted estuvo encerrado 1 año o 2 años en prisión preventiva, si bien te va. Acaba de suceder una noticia nacional, si no mal recuerdo, una persona que estuvo ligado al caso de Florence Cassés, que estuvo detenida, me parece que 12 años, más de 12 años, no recuerdo bien la nota, pero básicamente esa persona sale a decir y a confrontar a los periodistas, a las autoridades que le detuvieron y que en algún momento le causaron un perjuicio irreparable. Hoy estuve encerrado 10, 15 años y resulta que ahora me liberas porque soy inocente o porque ya no se siguió con el proceso o porque disculpe usted, nos equivocamos. Pues obviamente ahí tenemos una grave violación de derechos humanos, ya no nada más de nuestra Constitución, a nivel internacional. Entonces, Marco, yo entiendo esa pregunta desde el punto de vista de, oye, ¿por qué si me presumes inocente me encierras? Pero es una de las tantas contradicciones del propio sistema. Comparto con usted, pero también comparto con la idea de que hay ciertos crímenes y ciertos elementos, otra vez, que probatorios, indiciarios en audiencia inicial, sí nos da por lo menos para decir, este sí guárdamelo un ratito, porque puede ser, es muy, muy probable que sí sea culpable de lo que se le está acusando. Y reitero, es la parte compleja del sistema, porque justamente por un lado te dicen, es que eres inocente, y por otro te dicen, pero vas a estar guardado. De aquí a que investigamos si eres inocente o no. Entonces, entiendo la pregunta, podemos preparar otra sesión de prisión preventiva, donde ya desglosaremos ambas, oficiosa y justificada, pero muy atinada su pregunta, Marco, muchísimas gracias. Por aquí nos da el dato Marco, muy atento a la clase, 18 años, y es el señor Israel Vallarta, quien estuvo sin sentencia. Aquí Marco Antonio nos dice como el caso de Israel Vallarta, es correcto. Ariadna nos dice, buenas noches, diapositivas, por favor, sigo la página de Excelencios. Muchísimas gracias, Ariadna, no se olviden para las diapositivas, aquí abajo está mi número telefónico, me mandan WhatsApp con sus capturas de pantalla de que ya nos siguen y con todo gusto les enviamos las diapositivas
que tienen aquí en pantalla. Vean qué buen material tenemos para esta sesión de esta noche, ¿vale? Por aquí tenemos, ya le envié las capturas al WhatsApp, nos dice Pantera Torres. Gracias por la invitación, ya envié mi evidencia por WhatsApp. Muchísimas gracias. A los que se van integrando, si quieren el material que hemos preparado para ustedes en esta sesión, me mandan un mensaje de WhatsApp con las capturas de que ya siguen a Excelencius tanto en YouTube como en Facebook y con todo gusto se las hacemos llegar. Pero entonces, abogada, llegando ya está a fase de medidas cautelares, solamente nos resta el debate sobre el plazo para el cierre de investigación. Y la realidad es que el debate se justifica con lo que decíamos al principio. ¿Le conviene o no le conviene a mi cliente que ampliemos ese plazo porque o está en una prisión preventiva o tiene una medida cautelar menos lesiva o necesitamos más tiempo para peritajes, para pedir las cámaras, para pedir los elementos probatorios que vayamos a abonar y que serán depurados en la etapa intermedia? Porque con ese cierre de investigación termina nuestra primera etapa de investigación. Como ven, la audiencia inicial tiene una relevancia importantísima porque me da todas las bases de lo que vamos a desarrollar en las siguientes etapas del proceso penal. Entonces, ahí tenemos la importancia que les expusimos desde el principio y que tenemos ya concluidas en esta sesión. Queremos darle las gracias por acompañarnos durante esta clase, que justo estamos cumpliendo la hora de transmisión. Y si tienen algún tema que deseen analizar, algún tema que quieran en materia penal con la abogada Michelle, en algún tema de contratos o de impuestos con su servidor, en materia familiar con la abogada Guadalupe Guzmán, nuestra querida amiga y socia en materia de lo familiar, o también en materia de gestoría vehicular con nuestro colega, el estimado Richard Gama. Déjenos en comentarios qué tema les gustaría que abordáramos, porque justamente estas sesiones, este proyecto de Excelencius, se trata de diferentes profesionistas brindándoles diferentes visiones de diferentes ramas del derecho. Entonces, muchísimas gracias por apoyar el proyecto, por mandarnos sus capturas de pantalla de su seguimiento ya tanto a YouTube como a Facebook. Estaremos compartiéndoles esta clase por YouTube también para subirla y que ustedes la puedan apreciar ahí. Y abogada, agradecerle muchísimo por su primera clase en Excelencios. Ojalá que no sea la última y la tengamos pronto nuevamente. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a todas y a todos por visualizarnos. Que tengan linda noche. Gracias, abogada. Igualmente, muchísimas gracias a nuestro público, que mire, ya nos están diciendo por aquí, continúe con la etapa intermedia y juicio oral. El control de detención, nos dice Kika Molina, nuestra estimada amiga. Muchas gracias, Kika. Saludos. Es muy buen tema de control de detención porque si analizarlo a fondo nos lleva también otra hora desde el momento de la detención, la puesta a disposición, el informe policial homologado, un montón de fases también que tenemos que analizar ahí. Me parece muy, muy buena propuesta, Kika, con gusto lo abordamos. La siguiente fase que sería la intermedia, penal procesal, a lo mejor desde un ámbito más abierto, nos dice Iván, es decir, las tres fases muy a grosso modo, porque aquí nos enfocamos en una audiencia. Entonces, imagínense, en procesal penal sí podríamos hacer algo muy, muy genérico. Seguir analizando las etapas. Ángel Soto nos dice cómo hacer un cambio de placas, cómo emplacar un auto. De eso ya tenemos videos cortos, Ángel, en Excelencius. En los Reels te puedes dar cuenta que nuestro colega Richard Gama es el especialista en materia vehicular y ya tiene videos sobre reemplacamiento de vehículos en diferentes supuestos, por cambio de propietario, por cambio de entidad federativa, por robo, por pérdida y demás. Ahí los tiene explicados, ¿vale? Gracias, excelente ponencia, nos dice Fran Díaz. Alison nos dice más clases así. Aide Barragán, buenas noches, excelentes ponentes, gusto escucharlos, misión cumplida, ya envié mi captura. Muchísimas gracias, enseguida les enviamos el material. Los mejores son excelentes en excelencia, y nos dice Luna Llena. Muchas gracias, estimada. Y por aquí tenemos más agradecimientos, abogada, de nuestro público y más propuestas de tema que estaremos sin duda valorando para poderles presentar. Yo creo que ya nos despedimos, abogada. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas y a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto en otra sesión de Excelencius. Hasta luego.